Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis en donde vamos a recordar la definición de derivada y vamos a aprender a derivar usando la definición. Ahora podéis preguntar, ¿es que hay otra manera de derivar? Sí, más adelante veremos que derivaremos con reglas mecánicas y teniendo muy presente en la cabeza las derivadas de las funciones elementales. Pero bueno, creo que es conveniente saber de dónde vienen las cosas y vamos a ver cuál es la definición de derivada basándonos en lo que vimos en el vídeo anterior, y vamos a derivar algunas funciones elementales usando esta definición de derivada. Mirad, recordar que en el vídeo anterior, en el concepto de derivada, vimos cuál era la fórmula o la definición de derivada de una función en un punto. Acordaros que teníamos f' de a, que era la derivada de una función en el punto x igual a a, que era igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la tasa de variación media, que era f de a más h menos f de a, todo partido por h. Aquí teníamos la definición de derivada de una función en un punto. Bien, si yo quiero hacer la derivada de una función para cualquier punto, es decir, la función derivada, lo que tengo que hacer es sustituir la a por x. Y entonces ya tengo, lo voy a poner aquí abajo, la definición de derivada, que es f' de x, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, y todo partido por h. Y aquí tenéis la que es la fórmula para derivar con la definición de derivada, ¿vale? f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, ¿vale? Pues bien, ahora vamos a ver dos derivadas fundamentales que nos tenemos que saber de memoria. Son básicas. La primera es la derivada de la función constante. Es decir, la derivada de la función f de x igual a k, tal que k es un número real, una función constante, ¿vale? Entonces, recordar que en el vídeo del concepto de derivada dijimos que la derivada de una función en un punto nos daba la pendiente de la recta tangente a una función en ese punto. Pensar un momento cómo es una función constante. Lo pongo aquí en chiquitito. Una función constante es todo el rato horizontal. Es una función del tipo y igual a k o f de x igual a k. Pues bien, ¿qué pendiente tiene una recta horizontal? 0, ¿no? Pues si todo va según lo previsto, la derivada de una función constante nos debería dar 0, porque la derivada nos da la pendiente para cualquier punto. Vamos a ver. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo partido h. Bien, f de x más h es ir a f de x y sustituir la x por x más h. Pero en una función constante, f de x siempre vale k para cualquier valor de x. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h es k, porque la función siempre vale k, es constante, menos f de x, que es k, partido por h. ¿Y esto qué queda? Un 0 clavado partido por algo que tiende a 0. Esto es un 0. Y por lo tanto, la derivada de la función constante es 0. ¿Vale? Otra función importante de la cual debemos conocer su derivada es la función f de x igual x. Fijaros en que
f de x igual x es una recta que tiene por pendiente 1 todo el rato. Entonces, por lo que sabemos de la derivada, que veréis que para el resto de funciones no es tan fácil de deducir, por lo que sabemos de la definición de derivada, que es la pendiente de la recta tangente, esta derivada nos tendría que dar 1, porque la pendiente de x, de la recta y igual a x, o f de x igual a x, es 1. Vamos a comprobarlo. Venga. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo partido por h. Límite, cuando h tiende a 0, de, fijaros, f de x más h significa ir a f de x y donde me encuentre una x, poner x más h. Pues como tengo una x, pongo x más h. Y ahora, menos f de x, que es x. Y todo esto partido por h. Fijaros que las x se pueden simplificar, se pueden no simplificar, perdón, se pueden anular, se anulan, de hecho. ¿Y qué nos queda? H partido h, que es 1, ¿vale? Pues fijaros bien, la derivada de y igual a x, de la función x, es 1, ¿vale? Y la derivada de una función constante es 0. Os hago una propuesta para realizar una vez después de haber visto el vídeo. ¿Por qué no probáis a hacer con este método la derivada de x cuadrado y la derivada de x cubo? A ver qué pasa. Una vez que lo hayáis hecho, os invito a pensar cuál sería la derivada de x a la cuarta, de x a la quinta, de x a la 80, por ejemplo, y deducir la derivada de lo que llamamos la función potencial, que sería x elevado a n. A ver si hay suerte y sacamos la derivada de la función potencial, de x elevado a un número, x elevado a n. Espero que haya quedado claro cómo derivar usando la definición de derivada, que la tenéis aquí, hay que recordarla, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.